El sonido de mis tacones resonó contra el mármol frío mientras cruzaba el umbral de la casa de su hermano. La puerta estaba entreabierta. Supuse que simplemente la había dejado así sin darse cuenta. Un instante después, entendí que había cometido un error al entrar sin avisar. La escena me golpeó como una ráfaga de aire caliente en pleno verano. Allí estaba él, con el torso desnudo, su espalda musculosa moviéndose al ritmo de su respiración agitada. Frente a él, una mujer que ni siquiera reconocía se arqueaba, dejando escapar risas ahogadas entre jadeos. Me quedé congelada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío recorrió mi piel, mis dedos se crisparon en la manija de la puerta, mi corazón se aceleró. Pero no fue incomodidad ni indignación lo que sentí. Fue algo más oscuro, más peligroso. Era la sensación de haber presenciado algo prohibido, algo que no debía ver, y sin embargo, no podía apartar la mirada. El tiempo pareció detenerse. Él no me había visto aún. Y yo debería haberme ido, debería haber salido corriendo sin dejar rastro de mi presencia. Pero mis piernas no respondieron, mi pecho subía y bajaba con dificultad. Fue entonces cuando lo notó. Se giró lentamente, su expresión cambiando de sorpresa a una sonrisa casi arrogante, como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. Sus ojos, más oscuros de lo que recordaba, se fijaron en los míos con una intensidad que me atravesó. Yo, en cambio, me sentí expuesta. Como si, de alguna manera, él pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por mi mente en ese momento. Finalmente, logré moverme. Me di la vuelta bruscamente y salí sin decir una palabra. Afuera, el aire frío de la tarde me golpeó el rostro, pero no bastó para calmar la tormenta dentro de mí. No era vergüenza. No era enfado. Era deseo. El regreso a casa. El resto del día pasó en una nebulosa. Mi esposo me recibió con su habitual sonrisa amable, besó mi mejilla y preguntó cómo había estado mi día. Respondí con una excusa vaga y fui a la cocina a preparar la cena. Mis manos se movían de forma mecánica, pero mi mente estaba atrapada en aquella imagen. Intenté distraerme, intenté reprimir el recuerdo, pero volvía a mí una y otra vez. No era solo lo que había visto. Era lo que representaba. Él era diferente a mi esposo en todo sentido. Desenfadado, sin miedo, sin límites. Mi esposo, en cambio, era un hombre correcto, estructurado, el tipo de persona que planificaba cada aspecto de su vida. Yo había amado eso de él. Durante años, me había hecho sentir segura, protegida. Pero ahora no podía dejar de pensar en la sensación de peligro que su hermano me hacía sentir. El reencuentro. Esa misma noche, en la cena familiar, todo parecía normal. Las conversaciones fluyeron como siempre. Mi esposo hablaba de su trabajo, de nuevos proyectos. Yo asentía, fingiendo interés, pero en realidad apenas escuchaba. Y entonces, nuestros ojos se encontraron. Él sonrió, con esa misma expresión juguetona y descarada. No dijo nada, pero lo entendí al instante, lo había hecho a propósito. Sabía que yo lo había visto. Sabía que me había quedado allí más tiempo del necesario. Un escalofrío recorrió mi espalda. Bajé la mirada rápidamente y tomé mi copa de vino, como si eso pudiera borrar la tensión que ahora vibraba en el aire. Pero ya era tarde. Algo había cambiado. El reflejo en el espejo. Esa noche, cuando me quedé sola en nuestro dormitorio, me paré frente al espejo, observándome a mí misma con atención. Mi cabello caía sobre mis hombros con elegancia, mi piel aún conservaba el aroma de mi perfume caro, mi ropa era impecable, pero mis ojos delataban algo más. Un fuego que no había sentido en mucho tiempo. Ese era el problema con la rutina. Podías engañarte a ti misma pensando que todo estaba bien, que no necesitabas nada más, hasta que algo, o alguien, aparecía y te hacía darte cuenta de lo que te faltaba. Me metí en la cama junto a mi esposo y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo seguiría igual. Pero en el fondo, sabía que no era así. Lo peor de todo, es que no estaba segura de querer detenerlo. Desperté antes de que sonara el despertador. La habitación estaba en penumbra, el suave sonido de la respiración de mi esposo a mi lado era lo único que rompía el silencio. Permanecí unos segundos mirando el techo, sintiendo el peso de mis pensamientos aplastarme contra las sábanas. Había pasado toda la noche reviviendo lo ocurrido. Su mirada, su sonrisa, la arrogancia con la que me había observado durante la cena, como si ya supiera algo que yo aún me negaba a aceptar. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarlo. El reflejo en el espejo del baño me devolvió una imagen diferente a la que había visto la noche anterior. No era solo deseo lo que ardía en mis ojos. Era culpa. Me forcé a no pensar en ello mientras me vestía. Elegí algo sobrio,
casi austero, como si la ropa pudiera cubrir lo que bullía dentro de mí. Al salir de casa, me dije a mí misma que lo olvidaría, que seguiría con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero la vida tenía otros planes. El día pasó en una niebla de reuniones y llamadas, mi mente demasiado ocupada esquivando pensamientos que no debía tener. Fue casi un alivio cuando recibí un mensaje de mi esposo diciéndome que trabajaría hasta tarde. Unas horas más de soledad significaban unas horas más para recomponerme. Cuando estacioné frente a la casa, lo vi. Estaba apoyado en su auto, con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Mi pulso se aceleró. Me acerqué con cautela, como si al hacerlo pudiera evitar que algo irreparable ocurriera. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando sonar indiferente. «Pasaba por aquí y vi tu auto», respondió con una sonrisa ladeada. «Mentiroso». Nos quedamos en silencio por un momento. Su mirada recorría mi rostro, buscando algo. Quizás una señal de que yo también había pasado los últimos días pensando en él. «Sobre el otro día», comenzó, cruzándose de brazos. «No hay nada de qué hablar», lo interrumpí. Mis palabras eran firmes, pero mi voz traicionó el leve temblor que intentaba esconder. Él lo notó. Su sonrisa se amplió, lenta y calculada. «Si tú lo dices». El descaro en su tono hizo que algo dentro de mí estallara. «¿A qué estás jugando?», exigí, cruzando los brazos sobre mi pecho. «No estoy jugando a nada», respondió con una calma que me sacó de quicio. «Solo me preguntaba si te gustó lo que viste». Mi respiración se cortó. Él no se movió ni un centímetro, pero la intensidad de su mirada era suficiente para hacer que mi piel se erizara. Me sentí atrapada en un juego que no entendía del todo, pero del que ya era parte. «¿Crees que esto es divertido?», susurré, sintiendo como la rabia se mezclaba con algo mucho más peligroso. «No, pero creo que es interesante». Mis dedos se apretaron contra la tela de mi abrigo. Debería haberme ido en ese instante. Dar media vuelta y entrar a mi casa sin decir una palabra más. Pero me quedé. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. La electricidad en el aire era palpable. Finalmente, fui yo quien rompió el momento. «No vuelvas a mencionarlo», dije, con una firmeza que no sentía del todo. Sus ojos brillaron con algo que me hizo estremecer. «Como quieras». Giré sobre mis talones y caminé hasta la puerta, sintiendo su mirada quemarme la espalda. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, me dije a mí misma que aquello había terminado. Que no volvería a cruzar esa línea. Pero sabía que estaba mintiendo. El sonido del agua corriendo llenaba el baño mientras me quedaba inmóvil frente al espejo. La luz tenue resaltaba las sombras en mi rostro, la expresión tensa en mis ojos. Me había repetido una y otra vez que todo había terminado, que aquel juego peligroso no tenía cabida en mi vida. Pero el problema con las mentiras es que, cuando las dices lo suficiente, empiezan a volverse una verdad envenenada. Me arreglé con más cuidado de lo habitual aquella mañana. Un vestido negro ceñido, discreto pero favorecedor, el tipo de prenda que sabía que llamaba la atención sin parecer intencional. No pensé en él mientras lo elegía, o al menos eso me dije. Mi esposo ya se había ido cuando bajé. Un beso rápido en la mejilla la noche anterior, una despedida sin mucho contacto. La rutina. Me dirigí al coche y, por primera vez en días, me permití un suspiro de alivio. Me sentía fuerte otra vez, dueña de mí misma. Hasta que lo vi. Apenas doblé la esquina, lo encontré en su auto, estacionado cerca, con una expresión despreocupada. Como si estuviera allí por coincidencia. Como si no supiera exactamente lo que estaba haciendo. Aceleré el paso, ignorándolo. «Buenos días», su voz me alcanzó antes de que pudiera abrir la puerta del coche. Me detuve, cerré los ojos un segundo y luego me giré lentamente. «¿Me estás siguiendo?». «¿Por qué haría eso?», preguntó con una sonrisa ladina, recargándose en su auto. La forma en que me miró fue diferente esta vez. No era solo arrogancia. Era un desafío. «Déjame en paz», susurré, pero incluso a mí me sonó poco convincente. «¿Eso es lo que quieres?». No respondí. Hubo un momento de silencio, cargado, denso. Nos encontrábamos en plena calle, cualquiera podría vernos, pero eso no importaba. Lo que importaba era la manera en que su mirada se detuvo en mis labios antes de volver a mis ojos. Di un paso atrás, él no se movió. «Tengo que irme», murmuré. «Nos vemos luego». No era una pregunta. Me giré sin responder y me metí en el coche. Mis manos temblaban al sujetar el volante. No miré por el retrovisor, pero sentí su mirada clavada en mi espalda. Ese día en la oficina, el tiempo se movió de forma extraña. Por momentos pasaba rápido, como si el universo estuviera intentando ayudarme a olvidar. En otros, cada segundo se alargaba, dándome espacio para pensar en cosas en las que no debería.
Cuando llegó la tarde, mi esposo me envió un mensaje. Tenía una reunión que se alargaría hasta tarde. Sentí el golpe de la anticipación antes de poder frenarlo. Sabía lo que significaba. El destino, la casualidad, una trampa que yo misma había ayudado a tejer. No pasaron ni 10 minutos antes de que sonara mi teléfono. «Estoy cerca», dijo él, sin necesidad de presentarse. Podría haberle dicho que no. Podría haber ignorado la llamada. Pero en lugar de eso, respiré hondo. «Ven». El primer beso, momento de la traición. Cuando abrí la puerta, su mirada recorrió mi cuerpo sin disimulo. «Bonito vestido». No respondí. No había necesidad de palabras cuando todo estaba dicho en la tensión que nos rodeaba. Cerré la puerta detrás de mí. Por un segundo, creí que él esperaría. Que intentaría provocarme con su usual juego de palabras y sonrisas ladeadas. Pero no lo hizo. No hubo advertencias, ni dudas. Su mano atrapó mi muñeca, tirando de mí hacia él con un movimiento decidido. El beso no fue suave ni titubeante. Fue fuego directo a la piel, quemando lo que quedaba de razón en mí. No pensé en mi esposo. No pensé en las consecuencias. Pensé en la sensación de su boca, en la forma en que mi cuerpo respondió sin vacilar, en el latido acelerado en mis sienes. Y, cuando me aparté, con la respiración entrecortada, supe que ya no había vuelta atrás. Lo quería. Lo quería con una intensidad que me aterrorizaba. Y eso solo hacía que lo deseara más. El eco de la puerta cerrándose aún resonaba en mis oídos cuando me dejé caer en el sofá, sintiendo la adrenalina aún burbujear en mi sangre. Mis labios aún estaban tibios, mi piel hormigueaba con el recuerdo de su contacto. Apreté los ojos con fuerza, intentando arrancarme aquella sensación, pero era inútil. Su sabor seguía en mi boca, su aliento aún fantasma en mi piel. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Pero la calma no llegó. Me levanté de golpe y caminé hasta el espejo de la sala. Quería verme. Quería saber si mi reflejo mostraba a la misma mujer que había sido antes de esta noche. Pero ya no estaba allí. En su lugar, una extraña me devolvió la mirada. Su pecho subía y bajaba con agitación, sus mejillas aún sonrosadas, sus ojos brillaban con algo salvaje. Miedo. Excitación. Culpa. Dolor. Me odié en ese momento. No solo por lo que había hecho, sino porque, pese a todo, sabía que si él llamaba, si volvía a tocar mi puerta, lo dejaría entrar. El sonido de un auto estacionándose afuera me hizo contener la respiración. Miré el reloj, mi esposo. Corrí a la cocina, abriendo la nevera con torpeza. Cogí una botella de agua y la llevé a mis labios, tratando de calmar la sequedad en mi garganta. Un segundo después, la puerta se abrió. ¿Aún despierta?, preguntó él, dejando su maletín en la entrada. Me obligué a sonreír. No tenía sueño. Él se acercó y me besó en la mejilla, como lo hacía cada noche. Pero esta vez, ese beso se sintió como un castigo. Me quedé quieta mientras él pasaba junto a mí, hablándome de su día, de su reunión, de cosas que hasta ayer me habrían parecido normales. Pero ahora, su voz sonaba lejana. Como un eco de una vida que ya no era mía. No podía dejar de preguntarme si mi piel aún guardaba rastros del otro. Si él podía sentirlo. Me excusé temprano. Me encerré en el baño, dejando que el agua de la ducha lavara mi cuerpo, pero no pudo lavar el peso en mi pecho. No dormí esa noche. Pero lo peor no era la culpa. Era la anticipación. La terrible y deliciosa certeza de que esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado. A la mañana siguiente, me desperté antes que él y me arreglé con una precisión quirúrgica. Mi vestido era de un tono vino profundo, ceñido en los lugares correctos pero lo suficientemente elegante para no parecer intencional. No era para mi esposo. Era para el otro. Salí de casa con un beso en la mejilla y una excusa ensayada. Me repetí que no lo vería. Que me concentraría en mi rutina, en mi vida, en lo que aún podía salvar. Pero entonces, mi teléfono vibró. Solo una palabra. «Ven». No respondí. No necesitaba hacerlo. Mis manos giraron el volante antes de que mi mente pudiera detenerlas. Mi auto tomó un camino que ya conocía. Y cuando estacioné frente a su casa, cuando vi la puerta entreabierta como si me estuviera esperando, supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Lo peor de todo era que no estaba segura de querer hacerlo. El silencio dentro de la casa era casi irreal. Solo el sonido de mis tacones sobre el suelo de madera llenaba el espacio mientras avanzaba lentamente, sintiendo cada fibra de mi cuerpo tensa, expectante. Él estaba allí, en la sala, con una copa en la mano, recostado contra el respaldo del sofá como si nada en el mundo pudiera afectarle. Pero sus ojos me decían otra cosa. Cuando se encontraron con los míos, vi la chispa de algo más peligroso.
algo que yo misma había encendido. Pensé que no vendrías. Su voz era tranquila, pero había un matiz de satisfacción en ella. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no confiaba en mi propia voz. Él dejó la copa en la mesa y se levantó, acercándose a mí con la calma de alguien que sabía que ya no había marcha atrás. Sabía que vendrías, susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento en mi piel. Mis dedos se crisparon a los lados de mi cuerpo. Había 1000 razones para dar media vuelta. 1000 razones para salir corriendo. Pero no me moví. Porque había algo en la forma en que su mirada se detenía en mis labios. Algo en la manera en que el aire se espesaba entre nosotros. Algo en mí que había estado dormido por demasiado tiempo. No era solo él. Era yo. En ese momento, lo supe. Lo supe cuando su mano se deslizó hasta mi cintura con una lentitud que quemaba. Lo supe cuando mis labios se entreabrieron por instinto. Lo supe cuando mi piel reaccionó antes que mi mente. Lo supe cuando me rendí. El camino de regreso a casa fue una mezcla de adrenalina y culpa envenenada. Mis dedos se aferraban al volante, mis pensamientos eran un caos, mi piel aún llevaba el rastro de su tacto. Me repetía que debía detenerme, que esto tenía que acabar. Pero era mentira. Lo supe cuando mi teléfono vibró y, sin dudarlo, lo tomé. Un mensaje. ¿Mañana? No respondí. No hacía falta. Ya estábamos demasiado lejos. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino. Me observó con una sonrisa cansada, como si fuera incapaz de notar lo que ardía dentro de mí. Llegaste tarde. Mucho trabajo, mentí con facilidad. Él asintió y bebió un sorbo de su copa. Mañana tengo una cena con clientes. Probablemente llegue tarde también. No sé por qué, pero esas palabras hicieron que mi estómago se revolviera. Porque ahora, la mentira era un campo de batalla. Y yo estaba demasiado dentro de la guerra como para salir ilesa. El aire de la mañana estaba cargado de una humedad que parecía aplastar mi pecho. El día había comenzado de la misma manera en que todos los días de mi vida comenzaban, pero algo había cambiado en mí. Lo sentía en cada paso, en cada respiro. La misma ciudad, el mismo camino al trabajo, pero yo no era la misma mujer que había sido ayer. Cuando me detuve en el semáforo, no pude evitar mirar el teléfono. El mensaje que había recibido esa mañana aún pesaba sobre mí, como una sombra que no podía deshacerme de ella. ¿A qué hora? Era todo lo que decía. Mi corazón latía con fuerza mientras respondía rápidamente. A las 8. No había tiempo para dudar, no había espacio para pensar en las consecuencias. Cada palabra escrita, cada respuesta que le daba, me llevaba más cerca de algo que no podía detener. Algo que no quería detener. La oficina pasó en un suspiro. La rutina parecía tan distante, como si todo lo que hacía fuera solo una forma de pasar el tiempo hasta que pudiera volver a verlo. Él. El resto del día no significaba nada. Mis pensamientos se centraban solo en una cosa, él y yo, mañana. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, la conversación fue vacía. Como siempre, él me hablaba de su trabajo, de sus reuniones, de proyectos que nunca me interesaron. Me había acostumbrado a escuchar sus palabras sin realmente oírlas. Mañana tengo que salir temprano, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Mi corazón dio un vuelco. La cena con los clientes. Mi mente lo sabía, pero mi cuerpo reaccionó de una manera distinta, una mezcla de alivio y anticipación. Él estaría fuera. Y yo tendría el espacio que necesitaba. Está bien, respondí, mi voz sin emoción. Él no lo notó. Lo peor de todo era que yo ya no sabía si quería que lo notara. A las 8 en punto, el sonido del timbre de la puerta me sacó de mi ensueño. Mi corazón aceleró de inmediato. Mi respiración se volvió irregular. Cuando abrí la puerta, no dijo nada. No había necesidad de palabras. Su mirada lo dijo todo. En ese momento, ya no quedaba duda alguna. Estaba aquí. ¿Estás segura de esto? Preguntó, con una sonrisa cargada de intenciones. Lo estoy. Mi respuesta salió sin pensarlo. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, y la sensación fue tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Mi cuerpo se tensó bajo su toque, pero no era de incomodidad. Era de deseo. De esa necesidad que había estado enterrada por tanto tiempo. Me empujó suavemente hacia dentro de la casa, y cuando la puerta se cerró, el mundo fuera de esas paredes desapareció. Era él y yo. Nadie más. No necesitábamos palabras. Las acciones lo decían todo. Esa noche, me dejé llevar. Dejé que mi cuerpo respondiera sin pensar, sin arrepentirme de lo que estaba haciendo. No hubo dudas, no hubo miedo, solo una necesidad tan profunda que no podía ignorarla.
Y cuando finalmente se apartó, me miró con una intensidad que no había visto antes. Era como si todo lo que habíamos hecho hasta ahora fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que ambos deseábamos, pero ninguno de los dos podía detener. No había vuelta atrás. Lo sabía, y él también lo sabía. El sol no había salido cuando desperté. La habitación estaba oscura, el aire aún fresco de la madrugada se filtraba por la ventana. Me senté en la cama, cubriéndome con las sábanas. Mi cuerpo aún recordaba cada instante de la noche anterior, como una huella imborrable que no podía borrar. Había algo en el aire. Una calma extraña. El deseo que había sentido, el deseo que había apagado tantas veces, ahora estaba presente en cada rincón de mi ser. Me levanté lentamente, tratando de no despertar a mi esposo. Al salir de la habitación, me dirigí al baño y me miré en el espejo. No me reconocía. La mujer que veía ahí no era la que había sido antes. Mi rostro estaba más tenso, mis ojos más oscuros, mi piel más pálida. A pesar de todo lo que había sucedido, no sentía arrepentimiento. Sentía algo más fuerte, algo que no podía explicar, necesidad. Tomé una ducha rápida, pero el agua no podía quitarme la sensación en mi piel, ni el ardor en mi mente. Cuando salí del baño, me encontré con mi esposo en la cocina. Me sonrió como siempre lo hacía, pero hoy su sonrisa me pareció vacía. O tal vez era yo la que me sentía vacía. «Buenos días, ¿cómo dormiste?», preguntó, sirviendo su café. «Bien». No le dije nada más. No sabía qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta, como si todo lo que saliera de mi boca fuera una mentira. Él continuó con su rutina, la taza de café, el periódico, la conversación trivial. Mientras yo, desde la distancia, lo observaba, notando cada movimiento, cada palabra vacía que pronunciaba. No podía dejar de pensar en él. En la manera en que me miraba. En la forma en que su voz, su presencia, me envolvían cada vez más. Mi esposo se despidió como siempre. Un beso rápido y una promesa de que estaría ocupado todo el día. No me sorprendió. Ya no me sorprendía. Al salir de la casa, mi mente estaba nublada. No era solo el deseo de lo que había sucedido, sino la certeza de que lo que estaba viviendo no tenía marcha atrás. Había cruzado la línea y, aunque intentaba negarlo, me gustaba. El día pasó entre reuniones y llamadas, pero mi mente siempre volvía a él. Cada mensaje que me enviaba, cada palabra que decía, todo estaba impregnado de una tensión que me atrapaba. Me sentía atrapada en una telaraña que había tejido con mis propias manos. Cada vez que pensaba que podía liberarme, él estaba ahí, esperando, como si no hubiera forma de escapar. Finalmente, al final de la tarde, el mensaje llegó. ¿A las 8? No dudé. Sí. Y, de nuevo, me vi tomando el mismo camino, el mismo destino que ya no podía evitar. Esa noche, cuando llegué, él estaba esperándome en la misma posición que la vez anterior. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo sí lo había hecho. Había cambiado. No hubo palabras. No necesitábamos palabras. Sus manos se movieron hasta mi cintura, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Y yo no pude resistirme. Mi corazón latía con fuerza mientras me besaba. No era un beso suave. Era un beso lleno de desesperación, de algo profundo que ambos necesitábamos más de lo que podíamos admitir. Nos desnudamos sin prisa, como si el mundo fuera un lugar lejano, como si todo fuera irrelevante mientras estuviéramos juntos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y cuando finalmente cedí, su nombre no era el único que resonaba en mi mente. Había algo más. Algo oscuro, peligroso y prohibido. Cuando terminó, la sensación de vacío que dejó en mi pecho me hizo detenerme. Me sentí perdida, como si ya no supiera quién era. Él me miró, sus ojos brillando con algo que yo ya conocía. Era deseo, pero también era algo más. La promesa de que esto no se detendría. «Nos vemos pronto», dijo, su voz suave, casi un susurro. Y no dije nada. No sabía qué decir. El silencio me acompañó esa mañana, tan denso que casi se podía tocar. Mientras me preparaba para salir, las sombras de la noche anterior seguían pesando sobre mí. La ansiedad me recorrió de nuevo al recordar los últimos días, la forma en que mi mundo se había trastornado sin previo aviso. Cada instante a su lado, cada palabra, cada gesto me empujaba más y más hacia algo que ya no podía controlar. Me miré al espejo. Mi rostro parecía extraño, distante. Mis ojos no reflejaban la misma mujer que solía ver antes de todo esto. Me había convertido en alguien que no reconocía, atrapada en un juego que había iniciado y que no podía terminar. Mi esposo estaba en casa, ocupado con una llamada de trabajo, como siempre. El sonido de su voz, la familiaridad de su presencia, me hizo sentir un vacío más grande que nunca.
Mientras él se dedicaba a sus cosas, yo estaba atrapada en mis pensamientos, luchando contra las emociones que se desbordaban dentro de mí. A lo largo de la mañana, mi mente se desvió hacia él, hacia el momento en que me había dejado llevar, hacia la promesa de que no habría marcha atrás. Cada vez que pensaba en sus palabras, en su mirada, en lo que habíamos compartido, el deseo se avivaba dentro de mí, como una llama que no podía extinguir. Decidí salir de casa antes de que él pudiera notar algo. Un pretexto vacío, una excusa que me permitiera escapar de la rutina. Y cuando llegué a su casa, el corazón me latía a 1000 por hora, un torbellino de emoción y culpa al mismo tiempo. Estaba allí, esperándome, como siempre. No hizo falta hablar. Solo un gesto, una sonrisa cargada de significado, y me dirigí hacia él. Nos encontramos en el mismo punto en que habíamos quedado la última vez, pero las cosas no eran iguales. No lo eran en absoluto. Él me besó con fuerza, con la urgencia de alguien que ya no puede esperar. Mis manos buscaron las suyas, mis dedos se entrelazaron con los suyos como si fuera lo único real en ese momento. Cada caricia, cada roce, era una llamada que no podía ignorar. Este momento ya no era solo deseo. Ya no era solo una aventura. Había algo mucho más profundo en juego, algo que nos estaba arrastrando sin remedio. Cuando nos separamos, él me miró a los ojos y, con una sonrisa leve, me dijo: «Nunca pensé que serías tan valiente». No sabía si esas palabras eran un elogio o una sentencia. No supe cómo responder, porque en ese momento todo se volvió confuso, la línea entre el bien y el mal se desdibujó, y ya no había forma de detener lo que estábamos viviendo. Esa noche, cuando llegué a casa, el rostro de mi esposo me golpeó con la misma indiferencia de siempre. Él no sabía nada, por supuesto. No podía saberlo. Y, sin embargo, había algo en su mirada que me hizo cuestionarme si lo que estaba haciendo valía la pena. ¿Vale la pena destruir todo por un momento de placer? Me metí en la cama, tratando de encontrar algo de consuelo en la cercanía de mi esposo. Pero no sentí nada. Mi mente estaba llena de él, de las sensaciones que aún me quemaban, de los momentos que habíamos compartido. Mi esposo, ajeno a todo, se acurrucó a mi lado, pero no podía borrar la imagen de su hermano de mi mente. Estaba atrapada entre dos mundos. Y sabía que no podía seguir viviendo así por mucho tiempo. El día parecía no tener fin. La rutina diaria se arrastraba como un eco vacío en mi mente. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, se sentía como una repetición mecánica. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente seguía atrapada en los recuerdos, en las sensaciones que me envolvían cuando no estaba con él. El teléfono vibró a media tarde. Mi corazón dio un salto. «Nos vemos esta noche». No había necesidad de más palabras. Ya sabía lo que significaba. Sabía que mi mundo iba a dar un giro más, y no sabía si podría detenerlo. La tarde se arrastró, pero cada minuto me acercaba a él, a esa sensación de ardor que no podía negar. La mentira que había construido, el engaño que compartía con mi esposo, se había vuelto parte de mí. Ya no podía escapar de ello. Cuando volví a casa esa noche, mi esposo me esperaba con una sonrisa cansada, pero sincera. Me abrazó, me besó en la mejilla, pero algo en su toque ya no me decía nada. Su presencia no era la misma, ni mi respuesta hacia él. No podía dejar de pensar en lo que iba a hacer después. No podía dejar de pensar en él. Le dije que tenía que salir, que me reuniría con algunas amigas. No era cierto, pero él no preguntó. Estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos. Al llegar a su casa, el corazón me latía con fuerza. No era solo por el deseo. Era por todo lo que había dejado atrás, por lo que estaba a punto de perder. Cada segundo que pasaba en su presencia, todo lo demás se desvanecía. La puerta se abrió, y allí estaba. Me miró con esa sonrisa que ya me era tan familiar, como si el destino hubiera conspirado para que estuviéramos allí, en ese momento, sabiendo lo que queríamos sin necesidad de hablar. No hubo preguntas, no hubo discusiones. Solo el silencio que se llenaba con el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. La noche fue diferente a todas las anteriores. No hubo rapidez, no hubo prisa. Fue un momento compartido en silencio, pero lleno de una intensidad que me asfixiaba. Cada gesto, cada caricia, era una promesa no dicha de que esto seguiría, que no habría fin. Cuando nos separamos, me miró con esos ojos que ya no parecían de él, como si también hubiera cruzado un límite. «Te dije que esto no se detendría», susurró, su voz grave. Lo sabía. Sabía que no se detendría, y la verdad era que ni siquiera quería que lo hiciera. Esa noche, volví a casa tarde, el miedo y la culpa me aplastaban, pero ya no podía escapar de ellos. Mi esposo dormía profundamente, como si nada de esto hubiera sucedido. Como si nada hubiera cambiado. Me metí en la cama,
sin decir una palabra. Cerré los ojos, pero no pude dejar de pensar en lo que acababa de hacer. En lo que seguía haciendo. Sabía que todo esto no podía durar. Sabía que no podía seguir viviendo entre estas dos vidas. Pero, en ese momento, me daba miedo incluso imaginar lo que pasaría si todo se descubría. Lo que perdería. A la mañana siguiente, mi esposo se levantó temprano. El desayuno, las mismas palabras vacías, la misma sonrisa que ocultaba todo lo que había pasado. Me miró con esa misma mirada cansada y me dio un beso en la mejilla. Nos vemos más tarde, dijo, antes de salir por la puerta. Me quedé allí, sola, escuchando el sonido de su auto alejándose. Y fue en ese instante que entendí que ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó como una niebla espesa, cubriéndolo todo. Me sentía aturdida, como si estuviera observando mi vida desde fuera, incapaz de reaccionar a lo que sucedía. Mi corazón latía rápido, pero no por emoción, sino por miedo. Miedo a enfrentar la realidad de lo que había hecho y lo que estaba a punto de perder. Cuando entré a la cocina esa mañana, mi esposo ya estaba allí, preparado para salir al trabajo. Me miró y sonrió, esa sonrisa tranquila que me había dado tantas veces. Un beso rápido en la mejilla, como si todo fuera normal. Como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Pero yo sabía que todo había cambiado. La grieta estaba ahí, invisible, pero palpable. La distancia entre nosotros se hacía más grande cada vez, y lo peor de todo era que esa distancia la había creado yo. El teléfono vibró mientras tomaba un sorbo de mi café. Vi el nombre y, por un momento, sentí que el mundo se detenía. Era él. ¿Nos vemos hoy? El mensaje era simple, directo, y sin embargo, me sacudió de manera que no pude ignorarlo. Mi mente comenzó a girar. Quería decir que no, que ya no podía seguir con esto, que todo se había vuelto demasiado peligroso. Pero las palabras no salían. Mi cuerpo ya conocía la respuesta. El sonido de la puerta al cerrarse me despertó de mis pensamientos. Mi esposo ya se había ido. El silencio en la casa era abrumador, pero a la vez, era lo que más deseaba. Me quedé allí, mirando mi teléfono, sabiendo lo que debía hacer. Sabía que debía parar, que esta mentira no podía seguir. Pero, al mismo tiempo, me era imposible dejarlo ir. El deseo, la atracción, todo lo que él representaba, me mantenía atrapada. Finalmente, tomé una decisión. No podía seguir en este limbo. No podía seguir mintiendo a mi esposo, ni a mí misma. Salí de casa, sin saber si esa sería la última vez que cruzaba esa puerta con una sonrisa falsa. La ciudad parecía más vacía de lo habitual, y mi mente era un caos mientras conducía hacia su casa. Cada paso que daba, cada giro del volante, me acercaba a él. No había marcha atrás. Cuando llegué, no necesitaba decir nada. Él estaba allí, esperándome, como siempre. Y en ese momento, su presencia me envolvió, me absorbió. No había palabras, solo miradas. Nos encontramos como si fuéramos dos imanes. La distancia entre nosotros se acortó en un segundo, y en el momento en que nuestros labios se encontraron, supe que ya nada sería igual. Ya no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El beso fue profundo, cargado de todo lo que habíamos callado, de todo lo que habíamos reprimido. No había espacio para dudas, no había tiempo para arrepentimientos. Mi cuerpo reaccionaba sin pensar, sin reflexionar, sin dejarme espacio para frenar. El aire entre nosotros era espeso, cargado de una necesidad compartida, una necesidad que ya no podía ser ignorada. Me apartó lentamente, su mirada fija en la mía. Sabía que lo harías. Su voz era tranquila, pero había un desafío en ella. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabíamos. Al final de la noche, volví a casa. El silencio me recibió, pero no el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de culpabilidad, lleno de la incertidumbre de lo que estaba por venir. Me acosté junto a mi esposo, que ya dormía profundamente, y me quedé allí, inmóvil, mirando al techo. La imagen de lo que acababa de hacer me llenó de un vacío tan profundo que me hizo dudar de todo lo que había hecho. Pero la verdad era que, en ese momento, no podía arrepentirme. Y eso me aterraba aún más.